¿Qué es caer de la gracia? Caer de la gracia es que la persona quiera él suponer que la salvación es no gratis, sino por obras. ¿Ah? Por ejemplo, ¿quiénes cayeron de la gracia? Los Gálatas. El apóstol Pablo les predicó el evangelio a los Gálatas. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y así Cristo nos salvó. Hay que creer. Creer por fe. Fe en la gratitud, en la gratuidad, que es gratis la entrada al cielo. No es por pagar nosotros por nuestros pecados. Porque si pagamos nosotros por nuestros pecados nos tenemos que ir al infierno. Porque la paga del pecado es muerte del infierno. ¿Podemos pagar nosotros por los pecados nuestros? No podemos, a no ser que sea con la muerte del alma en el lago de fuego, en el infierno, en el juicio. ¿Entienden? Tiene que ser gratis la entrada al cielo. Mediante la fe lo que hizo Cristo por nosotros. Murió por los pecados de nosotros. Cuando yo deposito fe en el hecho que Cristo murió por los pecados míos, me voy al cielo. Estoy creyendo que Cristo los pagó. Ya no los pago yo. Todos, ¿ah? Tienen que ser pagados todos los pecados. No puede quedar ningún pecado sin pagar. O los pago todos yo, me voy al infierno, o los paga todos Cristo, me voy al cielo. Tienen que ser todos pagados por uno. No puede ser compartida la paga de los pecados. Que un poco de pecado los paga Cristo y otro poco de pecado los pago yo. Un pecado que lo pague yo, me voy al infierno. Si Cristo me paga todos los pecados míos, menos uno, ese es un pecado que no me pagó Cristo, lo tengo que pagar yo, me voy al infierno. Tienen que ser todos pagados por uno solo. O por aquel que los cometió, o sea yo, o por el sustituto, el Redentor, que es Cristo. Los paga todos Cristo, no los pago yo, me voy al cielo gratuitamente. Pero los Gálatas, una vez que Pablo empezó a ir a otras regiones, los Gálatas quedaron expuestos a que vinieran los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los que quieren hacer estar en la ley. Que tú tienes que cumplir la ley. Vivir una vida santa para por fin ser salvo. Dejar el pecado para por fin ser salvo. Dejar de mentir, dejar de robar, dejar de mentir, guardar el día de reposo. Eso es judaizar. Hacer que las personas estén en obediencia a la ley para por fin ser salvas. Que dependan de cumplir la ley. Eso es judaizar. Eso lo hacen los pentecostales hoy en día, los calvinistas, los adventistas, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová. Toda la religión hace lo mismo. Judaiza. Hace estar en la ley. Valida la ley como el medio para ser salvo. Caen de la gracia, porque la salvación es gratuita, sin pagar. La ley es con pagar. Yo pago, ahí está el paganismo. Yo me voy al cielo creyendo en Cristo, más yo pagando, dejando de ser tibio. Yo pago, dejo de ser tibio, es un pago que hago yo. ¿Cómo pago yo? Dejando yo de ser tibio. Eso es lo que pago yo, pongo esto de mi parte. Yo ofrezco algo, yo dejo de ser tibio. No, la salvación es gracia, gratis. Es gratuita la entrada al cielo. No tienes que pagar nada. No tienes que ofrecer nada a cambio de tu alma. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre los que van siendo santificados. Hebreos 10, 14. Hebreos 10, versículo 14. Hebreos 10, versículos 17 y 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no tienes que ofrecerle nada más a Dios a cambio de tu alma. Tu alma ha quedado rescatada por la ofrenda del Padre. La ofrenda del Padre es Cristo, el Cordero de Dios. En Él fueron todos los pecados pagados por Cristo, los tuyos. Ya no los tienes que pagar nunca más tú, penalmente, con la muerte de tu alma. Tu alma va al cielo rescatada por Cristo, el Redentor. ¿Lo crees? Vas al cielo. ¿No lo crees? Te vas al infierno. Porque al no creer, invalida. Todo lo que hizo Cristo por ti lo invalida por no creerlo. Entonces, los judaizantes aprovecharon de predicarles a los Gálatas un evangelio diferente al evangelio predicado por Pablo. Entonces cuando Pablo, el apóstol, vuelve, retorna a las regiones de Galacia, se da cuenta que los Gálatas habían caído de la gracia. Porque engañados los Gálatas por la gente pentecostal, bautista, calvinista, los evangélicos o los católicos, engañados por los judaizantes, judaizar es hacer estar dependiendo de la ley, de las obras, de los mandamientos. Recordemos que el hijo de la libre era perseguido por el hijo de la esclava. La alegoría de Gálatas capítulo 4. Libre de la ley. Cristo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo nos hizo libre el Señor? ¿Cómo nos libertó? Aboliendo la ley. Nos hizo libertos de la ley. Somos libertos de la ley. Ya la ley no nos condena. Ya infringir la ley, pecar, matar, robar, ya no nos condena nuestra alma a la muerte. Nos va a condenar moralmente en la vida terrenal, pero nunca más la condena penal. Vida eterna, inmortalidad. Libres de la ley. La ley es una maldición porque no la podemos cumplir al pie de la letra.
Cumplir la ley es cumplir al pie de la letra en todo momento. Nosotros no tenemos esa facultad moral, no tenemos la facultad moral de estar permanentemente cumpliendo al pie de la letra en todo momento cada uno de los muchos mandamientos de la ley, de los mandamientos de Dios, ¿me entiendes? Y al pecar una sola vez, infringir un mandamiento de los muchos mandamientos que yo lo puedo estar cumpliendo todos en todo momento, pero uno de ellos no lo cumplo, infringí toda la ley. Ya no me sirve, ya estoy liquidado. Ahora tengo que ser rescatado, porque estoy destituido del cielo. Estoy destituido de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El que redime, redención, acción y efecto redimir. Redimir es rescatar almas que están perdidas, destituidas de la gloria de Dios, pagando el precio completo en rescate del alma. La cuenta total de los pecados cometidos. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso Cristo advierte, si no creéis que yo soy tu Redentor, tu Salvador, pagué el precio completo en rescate de tu alma, al no creer, invalida lo que yo hice por ti. Quedas expuesto a tener que pagar por tus pecados. Si no creyeres que yo soy tu Redentor, en los pecados de vosotros moriréis. Tú los tendrás que pagar. Al no creer que te los pagué yo en la cruz, los tendrás que pagar tú. Entonces el apóstol Pablo, cuando retorna a Galacia, los gálatas no lo querían recibir. No, el apóstol Pablo es peligroso, es un falso profeta, no estaba hablando mentira. Es un liberto, le gusta andar libre. Porque Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito. Y los judaizantes se llenaban de ira contra Pablo, porque lo tenían como un libertino. Pablo es un libertino, le gusta andar pecando, le gusta andar según la carne, es un libertino, es un pecador, cochino, pecador, le gusta andar pecando y le enseña a la gente a pecar. Le está enseñando a la gente a la cual él les predica, le está enseñando que pueden pecar todo lo que quieran. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya no estamos en la ley quedó abolida en la cruz. Estamos en la fe. En la fe es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Entonces, los gálatas al principio habían recibido al apóstol Pablo. Pablo les predicó el evangelio. El anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pagó Él. Ya no tenemos que pagar nosotros por nuestros pecados. Ay, eso significa que cuando yo peco, nunca más hay condena a la muerte de mi alma. Exactamente. Entonces yo puedo pecar todo lo que yo quiera. Soy liberto de la ley. Soy liberto, puedo pecar, mentir, robar, fornicar. Sí, pero es que de las consecuencias que te van a venir en esta vida por andar pecando, de eso no serás librado. No te conviene pecar. Todo es lícito, pero no todo conviene. No te conviene andar pecando, porque de las consecuencias que te van a venir en esta vida terrenal por andar pecando, de eso no serás librado. Porque hay consecuencias terribles que se vienen por pecar, por mentir, robar, fornicar. No te conviene pecar. Pero si aún pecas, si aún así lo hicieres, vas al cielo, porque ya Cristo te dio vida eterna a tu alma. Eso es lo que hay que creer para ser salvo. Entonces los gálatas habían recibido bien el evangelio, predicado por el apóstol Pablo. Y Pablo sigue su viaje misionero a otras regiones, y ahí aprovecha la oportunidad los judaizantes. Y entran a las regiones de Galacia y empiezan a predicar un evangelio diferente al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y resulta que el único evangelio válido es el evangelio del apóstol Pablo, a quien el Señor se lo reveló a Pablo el evangelio. Por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando él vuelve, retorna a las regiones de Galacia y empieza a golpear las puertas. ¡Aló! ¡Déjenme entrar! ¡Soy Pablo el apóstol! ¡Aló! Y cerraban las puertas las personas de Galacia, no lo querían recibir. No, tenemos un problema con Pablo. Cuidadito con Pablo, ¿eh? Tengan cuidado con él. No, es peligroso. No lo querían recibir. Algo había cambiado en los Gálatas. Entonces Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel, de mí, de Pablo, de aquel que os llamó por la gracia de Dios, la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, yo, Pablo, Silas, Bernabé, Timoteo, Tito, Lucas, mis colaboradores, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, el tal sea maldito, sea anatema. Os repito, si alguno os anunciare otro evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, el tal sea anatema, maldito. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1, versículo 14, Gálatas 1, versículos
11 y 12, dice, y os hago saber, hermanos, que el evangelio que os prediqué, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ya? Gálatas capítulo 1. ¿Dónde está Gálatas? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. El Señor Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo. Este es el evangelio de Jesucristo, revelado por Cristo a Pablo. Solamente al apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, este evangelio, no se lo anunció, no se lo reveló a ningún otro apóstol. Nunca usted va a encontrar que el apóstol Pedro esté escribiendo, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Nunca. El apóstol Pedro nunca escribe así. Ni Juan, ni Santiago, ni Jacobo, solamente el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, el apóstol Pablo escribe, y os hago saber, hermanos, él. No que haya otro evangelio. Hay uno solo. El evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, mediante el cual, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, lo que yo asimismo también recibí. Y este es el evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por Jacobo, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, y al final como un abortivo se me apareció a mí. Ahí está el evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. La paga del pecado es muerte, estamos todos condenados, todos pecados, mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Él los pagó, ya no los pagamos nosotros, los pagó completos los pecados nuestros. En sustitución de condena, nos sustituyó la pena de muerte contra el alma. Entonces el evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. En 2 Timoteo 1:10, hablando de la gracia, o sea que para nosotros la entrada al cielo es gratis, sin pagar nosotros por los pecados nuestros, los pagó todo Cristo, Él pagó, murió por nuestros pecados, dice en 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora, la gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió, por una parte, la muerte contra el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Dios dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14. Que quede abolida la muerte contra el alma. Eso fue lo que hizo Cristo. Abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados, mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. El alma quedó inmortal. Podemos pecar todo lo que queramos y nunca más pena de muerte para el alma. Pero de las consecuencias terribles que se nos van a venir en esta vida terrenal por andar pecando, de eso no seremos librados. Y esas consecuencias son terribles, de mucha angustia, dolor, miseria, pérdida económica, el pecado trae pobreza, pérdida de la salud, pérdidas financieras, pérdidas matrimoniales, pérdida de la familia, pérdida de la relación con Dios, incluso pérdida de la vida física, pero nunca más la pérdida del alma, para los que hemos creído. Por eso que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Liberto de la ley. Ya la ley no me condena ya. O sea, si yo infringo la ley, si yo miento, robo, caigo en fornicación, adulterio, ya hay consecuencias de tipo moral. Condena moral en esta vida terrenal. Pero nunca más la pena de muerte para mi alma. Esto es evangelio, la salvación del alma, la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, los judaizantes entraron a las regiones de Galacia y les anunciaron un evangelio diferente a los gálatas, del único evangelio, el verdadero, que predicaba Pablo. Pablo decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. En Romanos capítulo 2, versículo 16, el apóstol dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio es mío. El Señor me lo dio a mí para ser predicado entre los gentiles. Es el único evangelio, no hay otro. Es el anuncio que dice lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poder cumplir la promesa que Él nos hizo, de darnos vida eterna.
Lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poder cumplir Cristo la promesa que nos hizo fue morir por los pecados de nosotros. Y este anuncio no se encuentra en ningún otro pasaje más de la Escritura. Solamente en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, y esto es muy importante, entendiendo que no hay ningún otro evangelio. No hay otro anuncio igual a este. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice el apóstol: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Esta es la razón por la cual usted nunca va a escuchar de este argentino llamado Liendro, un tipo que habla de la Biblia, nunca de la boca de esta persona va a escuchar el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Buena nueva de salvación que se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el Evangelio. Nunca usted va a escuchar salir de los labios de este santurrón argentino llamado Liendro, no sé cuánto se llama, o de David Diamond, o de Gary Lee, o de Armando Alducin. Ellos no lo anuncian, les está encubierto. No lo saben anunciar, no lo anuncian porque no se lo saben. Esta es la razón, porque son incrédulos al Evangelio. Le voy a repetir de nuevo lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice Pablo, junto a sus colaboradores: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto está en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Esta persona, Liendro, que es un evangélico, un pastor que tiene muchos seguidores de Argentina, o de España, que hay algunos bautistas reformados que son de estos calvinistas, Sierra, pastor Sierra, pastor doctor Armando Alducin, doctor David Diamond, Gary Lee, Dante Gebel, Cash Luna, todos estos pastores, ministros, teólogos. Nunca de la boca de ellos va a escuchar usted el Evangelio. Nunca. Nunca usted va a escuchar a Gary Lee, nunca va a escuchar a David Diamond, nunca va a escuchar a Liendro de Argentina, nunca va a escuchar a el pastor Núñez, o el pastor Sierra, o el pastor Surger Michelén, o nunca, de ninguno de ellos va a escuchar usted el siguiente anuncio: que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. Buena nueva de salvación, evangelio que el Señor se lo reveló a Pablo para ser predicado entre los gentiles. Es el evangelio de la incircuncisión. Este es el evangelio. Así fue como Cristo nos dio la vida eterna, cuando Cristo murió por los pecados de nosotros. Jamás va a salir de los labios de Surge Michelén, de Liendro, del pastor Núñez, del pastor Horacio, del pastor Mondaca, del pastor Juan, del doctor Armando Alducin, del doctor Gary Lee, Dante Gebel, del doctor Diamond, de ninguno de ellos. Porque para ellos, que Cristo haya muerto por nuestros pecados, para ellos no significa la vida eterna, la salvación. No. Para ellos no le significa, para ellos no le es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados la vida eterna. O sea, que Cristo haya muerto por nuestros pecados no es para ellos la vida eterna, no.
O sea, el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, para ellos no ha sido suficiente para la vida eterna. Para ellos. Garilí, Surgen Michelén, Liendro de Argentina, Garilí, Dante Gebel, Cash Luna, Doctor Armando... No. Para ellos, lo que sí va a ser suficiente para por fin tener vida eterna es lo que hizo Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? ¿Ok? Más que ellos tengan un cambio de conducta. Viven una vida en santidad, que se arrepientan de sus pecados, que cambien su vida, su estilo de vida, de ser pecadores a personas no pecadoras, a que otras cosas más. O sea, lo que hizo Cristo no fue suficiente para darnos vida eterna. La promesa de Cristo, que Él nos prometió darnos vida eterna, no fue cumplida en la cruz. Para tener vida eterna es lo que hizo Cristo, más lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, que la salvación es compartida. Es por lo que hizo Cristo, más lo que tenemos que dejar de hacer nosotros, dejar de ser tibios, dejar de pecar y hacer nosotros, vivir una vida en santidad, permanecer con el pan para la vida, cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder. Entonces, por más que ellos escuchen el Evangelio, no lo van a creer. O sea, no van a creer que lo que hizo Cristo en la cruz bastó, fue suficiente para darnos vida eterna. Para ellos no va a ser suficiente. Por eso que les está encubierto, porque son incrédulos al Evangelio. Por eso que no lo anuncian. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual es Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Entonces estas personas oyen el Evangelio, tal vez lo oyen, pero para ellos el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados no les significa para ellos la salvación del alma. O sea, que Cristo haya muerto por nuestros pecados, sí, es una parte, pero no basta. O sea, el solo hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados no es para nosotros indicativo de que nosotros hemos sido salvos. No, para nosotros ser salvos del infierno, tener vida eterna, es creer lo que hizo Cristo, que Él murió por nuestros pecados, pero eso no basta, no es suficiente. Lo que va a ser suficiente para por fin tener vida eterna es lo que hizo Cristo, que murió por nuestros pecados, más que yo viva una vida en santidad, permanezca cual pan para la vid, deje de ser tibio, etcétera, etcétera. Ahí sí. Pero si yo solamente creo lo que hizo Cristo, yo me voy al infierno. Porque no basta con eso. Según ellos, por eso es que les está encubierto. Son creyentes, pero exentos de fe. Creen, pero no del todo. Yo creo que Cristo murió por mis pecados y así me salvó. Me salvó, pero no del todo. Para por fin ser salvo, yo tengo que dejar de ser tibio, vivir una vida en santidad. O sea, son creyentes, pero exentos de fe. Por eso que en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 4, dice: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo de las obras. Déjate estar haciendo obras para ser salvo. El Señor trabajó, hizo obras en 6 días, y el día 7 reposó. El reposo de Dios. Porque en 6 días, hizo Jehová los cielos y la tierra, y el día 7 reposó de las obras. Inactividad. Recordemos, Romanos 4, versículos 4 al 5. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe les contaba por justicia. Una persona no obra, yo no hago obra, yo no estoy dejando de ser tibio, viviendo una vida en santidad, dejando el pecado. No, yo estoy creyendo que Cristo murió por mis pecados. Lo creo, con fe, soy salvo. La sola fe es la sola gracia. La sola fe nuestra es la sola gracia de Dios, me da la vida eterna. El único medio válido, no hay otro, hay un solo medio válido. El único medio válido para hacer efectiva la vida eterna es la sola fe, es la sola gracia. La gracia es de Dios. La fe es la que tiene que ser mía. La fe es la que tiene que ser suya. Entonces, estas personas de Galacia habían caído de la gracia porque empezaron a pensar que la salvación era por lo que hizo Cristo, más que ellos tenían que pagar. Cayeron de la gratuidad, de la gracia, de la gratuidad. Dijeron, sí, ahora hay que pagar. Tenemos que pagar nosotros. ¿Cómo pago? ¿Qué es lo que es un pagano? Los pueblos paganos hacían sacrificio a los dioses para calmar la ira. Tenían que hacer sacrificio. ¿Qué sacrificio hacen los paganos? Una vida en santidad. Dejo el pecado. Vivo una vida santa. Cuido la salvación porque supuestamente se puede perder. La cuido. Yo permanezco. Estoy pagando algo. El pago que hizo Cristo no alcanzó para darme la vida eterna. Tengo que pagar yo.
Entonces cayeron de la gracia, de la gratuidad. Porque empezaron a escuchar evangelio diferente predicado por los judaizantes. ¿Entienden? Entonces el apóstol Pablo les dice en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, yo os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo predico, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Entonces el apóstol dice, este evangelio que yo predico, yo no lo aprendí de Pedro. Pedro no me predicó el evangelio a mí. Yo no lo aprendí de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo. Ni Santiago, ni Juan, ni Jacobo, ni Pedro, ningún apóstol me predicaron este evangelio a mí. A mí me lo entregó Cristo, directamente, me lo reveló el Señor Jesucristo en forma directa. Yo no aprendí el evangelio escuchando a Pedro, a Juan, a Jacobo, porque ellos no predican el evangelio. Yo recibí el evangelio que me lo entregó Cristo, me lo reveló el Señor para ser predicado entre los gentiles. Entonces, caer de la gracia es que en un principio las personas estaban en una posición en que era la sola fe, estaban en lo correcto. El único medio válido para hacer efectiva la vida eterna es la sola fe. La sola fe es la gracia del Señor, es la gratuidad. En que para nosotros la entrada al cielo es gratis. No pagamos nosotros nunca por los pecados. Yo cometo pecado hasta que yo me muera. Por supuesto que no hay que pecar. Pero aunque los cometiera los pecados, aunque los cometiera hasta que me muriera, nunca pago yo. Todos los pagó Cristo. Por eso entro gratis al cielo. Gracia de Dios para conmigo, mediante mi fe en esta gracia. Pero los judaizantes hicieron caer de la gracia a los gálatas, porque empezaron los gálatas ahora a creer que la salvación era gratuita, pero ahora no. Ahora tienen que ellos cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder, dejar de ser tibio. Es una forma de pagar. Todo pago de nuestros pecados lo hizo Cristo en la cruz. Vamos gratis al cielo, mediante creer con fe en esta gracia. Pero ahora cambió la cosa. Ahora la mentira, el engaño religioso, estos judaizantes empezaron a predicar un evangelio diferente al de Pablo. Y estos gálatas tontos empezaron a creerle. Por eso que Pablo le llama tonto. En Gálatas 3, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo dice, esto solamente quiero saber de vosotros, gálatas insensatos, tontos. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Tan tontos? Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. O sea, esto solamente quiero saber de vosotros, gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Recibisteis el Espíritu Santo, porque realmente habían sido salvos algunos gálatas, de verdad, pero fueron engañados por los pentecostales de hoy en día, los calvinistas de hoy en día, los adventistas, calvinistas, pentecostales, hermanos libres, hermanos de Plymouth, Union Church, Iglesia de la Viña, el Renuevo, Kingdom Now, Reino Ahora, toda esta tracalada de religiones diabólicas, estas doctrinas de demonios. Esto solamente quiero saber de vosotros, gálatas insensatos. El apóstol Pablo tenía una lucha tan grande contra la religión, las religiones, los fariseos, saduceos. Esto solamente quiero saber de vosotros, gálatas insensatos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Recibieron por el oír el Evangelio creyéndolo con fe, nada más, no por las obras. Y ahora están en las obras. No, es que para ser salvo hay que creer en Cristo y vivir una vida santa. Porque si tú crees en Cristo, pero no vives una vida santa, te vas al infierno. ¡Mentira! Es por creer en Cristo y nada más. Y si después de creer en Cristo con fe, creer que Cristo murió por tus pecados, creer en el Evangelio con fe, te portas mal, andas viviendo una vida licenciosa, Dios te va a azotar, porque ya si eres de Él, te va a disciplinar, pero nunca más te va a mandar al infierno, porque la salvación es vida eterna, inmortalidad. Esa es la salvación que Cristo nos dio, inmortalidad para el alma. Entonces, la religión estaba haciendo trastrabillar, tropezar, hacer caer de la gracia, hacer caer de la realidad que la entrada al cielo es gratis, sin pagar nunca nosotros, nunca pagamos por nuestros pecados. Pecado que cometamos no queriendo cometerlo,
o tal vez queriendo cometerlo, no importa la intención por la cual se cometió el pecado, nunca lo pagamos nosotros, hasta que nos muramos. Todo lo pagó Cristo. La entrada al cielo es gratis, gratuitamente. Romanos 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, gratis, sin pagar tú por tus pecados, nunca. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Mediante la fe tuya, en la gracia de Dios, vas al cielo. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. La gracia es de Dios, la fe es la que tiene que ser nuestra. Porque es un pacto, donde Dios pone su gracia y nosotros tenemos que poner nuestra fe. Y ahí se cierra el pacto. Ahí se sella el pacto. En Gálatas 2, versículos 20 al 21, el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. De Dios es la gracia. De nosotros tiene que ser la fe. Gálatas 2, 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. La gracia es de Dios. De Dios es la gracia. La fe es la que tiene que ser nuestra. Nuestra fe es la gracia de Dios. Y nosotros adquirimos la fe oyendo la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La razón de ser de la Biblia es para que nosotros adquiramos fe. Los calvinistas dicen, a menos que a ti Dios no te dé fe para poder creer, tú jamás podrás creer con fe. La razón de ser de la Biblia es que nosotros adquiramos fe. Porque Dios ha dado fe a todos los seres humanos en la Biblia de que existe el infierno. Dios ha dado fe a todos los seres humanos del mundo en la Biblia de que existe el cielo. Dios ha dado fe a todos los seres humanos del mundo en la Biblia de que el pecado se condena con la muerte del alma. Dios ha dado fe a todos los seres humanos del mundo en la Biblia de que existe el diablo. Dios ha dado fe a todos los seres humanos del mundo con haberle levantado a Cristo de entre los muertos. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Entonces el calvinismo es doctrina demoníaca. El pentecostalismo, doctrina demoníaca. El Kingdom Now, reino ahora, doctrina de demonio, demoníaca. Los adventistas, doctrina demoníaca. Catolicismo, doctrina demoníaca. Testigos de Jehová, doctrina demoníaca. Son lo mismo, exactamente igual. Entonces, habían caído de la gracia. Habían caído de la realidad de que la entrada al cielo es gratis. Cristo hizo posible la entrada al cielo gratuitamente, porque los pecados nuestros nunca los pagamos nosotros. O si los pagamos nosotros, nos vamos al infierno. Pero si no los pagamos nosotros los pecados nuestros, vamos gratis al cielo. Por la gracia de Dios para con nosotros. Eso es. Entonces, el arrepentimiento es fundamental en cuanto a la salvación del alma. Es un cambio radical, traumático. Ocurre una vez y es para siempre, porque la persona ya nunca más cambiará sus pensamientos. Lo va a cambiar a los correctos pensamientos. Antes los pensamientos eran incorrectos. Entonces el cambio de los pensamientos. Es decir, el correcto pensar. Yo siempre seré un pecador, siempre, hasta que me muera. Jamás podré evitar caer en pecado. Nunca. Eso no, jamás me va a suceder. Yo podré, con toda la fuerza de mi alma, evitar caer en pecado lo más que pueda. Pero nunca más caiga en pecado. Eso jamás nunca voy a lograr la sublimación moral. Que llegue una instancia en mi vida yo, de que me esté santificando, guardando los mandamientos, leyendo su palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y yo me estoy santificando, leyendo la Biblia, apartándome entre los pecadores, viviendo una vida apartada entre los pecadores, viviendo una vida santa, asistiendo con mis hermanos, congregándome, leyendo la Biblia, predicando el Evangelio, orando sin cesar, santificándome yo. Y yo jamás lograré un punto en mi vida en que a partir de ese punto en adelante ya nunca más cometa pecado. Eso jamás va a suceder. Entonces voy a pecar hasta que me muera.
Me tengo que rendir a esta realidad. Y es muy traumática esta realidad cuando uno la asume. Por fin asume esta realidad. Renuncia ya a estar pensando que él puede dejar de pecar, que puede llegar a un punto en su vida en que se puede sublimar moralmente. Eso jamás va a suceder. Me rindo a la realidad de que siempre pecaré. Ya, ese es el primer aspecto del arrepentimiento, el aspecto moral. Pero los dos aspectos más graves son el aspecto espiritual y el aspecto judicial. En el ámbito espiritual, estoy muerto espiritualmente. Morí. Estoy muerto espiritualmente. Y estando muerto espiritualmente, el alma, sentenciada a la muerte, que está viva, pero sentenciada a la muerte, puede oír y creer. En Mateo 28:32, Cristo le dijo a los saduceos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿No habéis oído que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Entonces esto tiene que haber confundido mucho a los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Porque ellos decían, pero Abraham, Isaac y Jacob están muertos hace muchos siglos. Ahí están las tumbas, los sepulcros de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús les estaba diciendo, ¿no habéis oído que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero los saduceos pensarían, correctamente, pero si Abraham, Isaac y Jacob están muertos, ahí están las tumbas de ellos, sus cadáveres. Y Jesús dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Jesús dice que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y resulta que Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Y Jesús dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tiene que haberlos confundido mucho esto a los saduceos. El Señor está hablando de lo espiritual. Abraham, Isaac y Jacob, pecadores como todos nosotros, un día murieron espiritualmente. Murieron. Entraron en el proceso de muerte que inicia con la muerte espiritual, continúa con la muerte física y va a culminar con la muerte del alma. Pero antes de morir físicamente, ellos creyeron, con fe, lo que Dios les habló. Fueron justificados por la fe y Dios les hizo nacer sus espíritus de nuevo. Y cuando sus cuerpos murieron, sus espíritus nacidos de nuevo, vivos espiritualmente, y sus almas salvadas, se fueron al seno de Abraham. Estaban vivos espiritualmente. Estaban muertos, pero Dios les hizo nacer sus espíritus de nuevo. Por eso que el Señor le dice a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo no entendió. Nicodemo lo llevó al ámbito físico del cuerpo. ¿Cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para nacer físicamente el cuerpo de nuevo? El parto, el cuerpo, el parto del cuerpo, de cuando es niñito, el cuerpo físico. Pero Dios no está hablando del cuerpo, está hablando del espíritu, que no se ve, el espíritu no se ve. Dios sopló en el barro formado del polvo, Génesis 2:7, el neuma, como un viento, y fue el hombre un ser viviente. El alma, ruach, y el espíritu, neuma. Entonces el Señor le dice, el viento sopla, Nicodemo, ¿de dónde viene? El viento sopla de donde quiere. Y nadie sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que nació del espíritu, de lo alto, como un viento. O sea, el Señor le estaba diciendo que Nicodemo necesitaba un segundo viento, un segundo soplo. Estaba muerto espiritualmente Nicodemo. Necesitaba nacer de nuevo espiritualmente. Y Nicodemo estaba conversando con Jesús, era un gran maestro en Israel, pero estaba muerto espiritualmente. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente, pero el alma viva. Si es el alma la que tiene que arrepentirse y creer con fe en el Evangelio. El alma, nosotros. El espíritu murió. Pero estando muerto espiritualmente, como no estaba Adán oyó la voz de Dios que le llamaba. El día que Adán comió del fruto, murió espiritualmente. Y empezó a acercarse a una higuera, coser hojas de higuera, se volvió religioso, cubriendo artificialmente la condición en la que se encontraba ante Dios, cubriendo su desnudez moral. Y luego empezó a evadir la voz que le llamaba. Y Adán estaba espiritualmente muerto, pero oía
El alma de Adán oía. Hoy en día los seres humanos están muertos espiritualmente. Pero a través de mí, porque yo tengo a Cristo, que habita espiritualmente dentro de mí, Cristo habla y por mi boca sale la voz del Señor. En Juan 5:25, Cristo dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales, que están todos los seres humanos muertos en el mundo, espiritualmente, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, de Cristo, habitando dentro de Ulises Astudillo. Cristo mora dentro de mí. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales, oirán a Ulises Astudillo. Ulises Astudillo un día nació de nuevo y yo entré en él. Yo, Cristo, vivo dentro de Ulises y yo, Cristo, hablaré a los muertos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios habitando dentro de los genuinos salvados y los que oyeren vivirán. Entonces las personas tienen que oírme a mí y no a Liendro, no a Armando Alducin, no a Dante Gebel, no a Gary Lee, no al Pastor Núñez, no a Paul Washer, no a John MacArthur. No, ellos están muertos espiritualmente. Son personas que hablan la Biblia, pero están muertos espiritualmente, en la oscuridad. Nunca predican el Evangelio, nunca. Predicar el Evangelio es predicar que Cristo murió por los pecados míos. Que Cristo murió por los pecados de usted. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso es predicar el Evangelio. Y usted nunca va a escuchar a Liendro, a Núñez, a Alducin, a Gebel, a Cash Luna, a Gary Lee, a Núñez, Surge Michelenium, cuanto hay de predicadores del mundo de los evangélicos, pastores, nunca le va a escuchar el Evangelio. Les está encubierto. No se lo saben. No lo predican porque no se lo saben. Predíqueme el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es Juan 3:16. Eso no es el Evangelio. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese no es el Evangelio. Eso es Romanos 5:8. Pero ese no es el Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es Juan capítulo 1, versículo 12. No es el Evangelio. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es Romanos 10, versículos 9 y 10. Eso no es el Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! Si no anunciar el Evangelio. ¡Ay de mí! Pablo dice, no que haya otro Evangelio diferente al mío, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente al nuestro, el tal sea anatema. Y todas estas personas anuncian algo diferente al único Evangelio. No hay otro, al de Pablo. Les está encubierto, no se lo saben. Si ustedes realmente entendieran que lo que dice Juan 3:16, que es lo que dice Cristo en primera persona, Romanos 5:8, Romanos 10, versículos 9 y 10, Juan capítulo 1, versículo 12, son cosas que hay que hacer de parte del hombre. Creer. Yo tengo que creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, hay que creer en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Juan 3:16. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca, hay que confesar. Nosotros tenemos que confesar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. O sea, hay que confesar con la boca y creer con el corazón. Es lo que tenemos que hacer. Recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Recibir, confesar, creer. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar y que nosotros lo tenemos que creer? Creer en lo que hizo Cristo. Entonces el Evangelio anuncia lo que hizo Cristo para podernos salvar. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Y que nosotros tenemos que creerlo con fe para ser salvos, para ser justificados. Murió por los pecados de nosotros. Y este anuncio, Cristo murió por los pecados de nosotros, no es anunciado por Liendro,
por Armando Alducin, Dante Gebel, Calle Luna, porque les está encubierto. ¿Y por qué les está encubierto? Porque son incrédulos al Evangelio. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a algunos de vosotros haber quedado rezagados, no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, el que les está encubierto al mundo evangélico. El Evangelio, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Entonces aquí tenemos la diferencia entre los ellos y los nosotros. A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, por no ir acompañado de fe. En los que la oyeron la buena nueva, los que oyeron el Evangelio. Mas nosotros los que hemos creído con fe, entramos. Entonces ellos oyen el Evangelio y lo creen, pero no del todo. O sea, para ellos el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados no fue suficiente para darnos la vida eterna. Para ellos, según ellos. Lo que a ellos va a ser suficiente tener vida eterna, para por fin tener vida eterna, es lo que hizo Cristo, más lo que hacen ellos. Yo tengo que vivir una vida en santidad, dejar el pecado, dejar de ser tibio, dejar, hacer, dejar, estar en obras. Porque si esto no es así, lo que hizo Cristo por sí solo no bastó para darme vida eterna. Que yo solamente crea lo que hizo Cristo por mí en la cruz, no basta. No es suficiente, según ellos. Entonces, como no lo van a creer nunca el Evangelio, les está encubierto. Porque no hay razón de ser de que ellos lo puedan conocer, porque les está encubierto, porque por más que lo oigan, no lo van a creer. No van a creer que el hecho de que Cristo murió por los pecados sea suficiente para darnos vida eterna. Que eso nomás, lo que hizo Cristo, y yo lo creo y voy al cielo, no. Sí, es creer que Cristo murió por nuestros pecados, sí, yo creo, pero además tienes que dejar de ser tibio, dejar el pecado, vivir una vida en santidad, bla, 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 hacer y dejar de hacer. Para ellos no fue suficiente para ellos que Cristo haya muerto por nuestros pecados para darnos la vida eterna. No, lo que hace suficiente para ellos es que Cristo haya muerto por nuestros pecados, más que ellos vivan una vida en santidad, dejen el pecado. O sea, que para ellos la salvación es compartida. Es por lo que hizo Cristo, más lo que ellos tienen que hacer o dejar de hacer. Hacer, vivir una vida en santidad. Hacer, permanecer con el pan para la vida. Hacer, cumplir los mandamientos. Dejar de hacer, dejar de pecar, dejar de ser tibio, dejar de mentir, dejar de hacer. Les está encubierto. Ahora, algunos gálatas fueron salvos realmente. Y otros profesaron creer en Cristo, pero finalmente ante la actividad de los judaizantes, se verificó que ellos nunca habían creído de verdad. Por eso que en 1 Corintios 11, 19, el apóstol Pablo dice, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, que hayan puntos de vista discordes, puntos de vista diferentes. Que algunas personas digan, yo disiento de ti, no estoy de acuerdo con lo que dices tú. Y otro diga, es que yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dices tú. Entonces están en desacuerdo. Que se dividan, porque andarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo. Amós capítulo 3. No pueden estar dos personas juntas, unidas, si no estuvieran de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo en todo. Entonces, al no estar de acuerdo, empiezan a dividirse. Por eso que en 1 Corintios 11, 19, el apóstol dice, ¿por qué es necesario? Porque no todos son salvos. Hay algunas personas que tal vez realmente hayan hecho efectiva la salvación, pero estén juntas a otras personas que no. Están revueltos entre genuinos salvados y falsos salvados. Entonces tienen que dividirse, tienen que zamarrearse el trigo de la cizaña. Tiene que haber un zamarreo. Peleas, pleitos, tiene que haber eso, porque para que se sepa quién es quién. Quién realmente ha sido salvo y quién que dice que fue salvo realmente no lo fue. Entonces, ¿por qué es necesario que entre vosotros haya disensiones, pleitos, peleas, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados? Entonces, cuando hay divisiones en una congregación cristiana o en un grupo de personas, es porque no están de acuerdo, se pelean entre ellos, no están de acuerdo en cierta doctrina, en ciertos puntos de vista. Entonces, hay algunos que salen, se van. Por eso que en 1 Juan 2, el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron
para que se manifestase que no todos son salvos, genuinamente. No todos los que dicen Señor, Señor, son verdaderamente salvos. Entonces, la doctrina divide. La doctrina separa. Porque aquel que tiene el Espíritu Santo es guiado a toda la verdad. Juan 16:15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío, de lo que está escrito en la Biblia, y os lo hará saber. O sea, nosotros le vamos a dar el sentido correcto que tiene cada pasaje bíblico. Pero los que están exentos del Espíritu Santo le van a dar un significado que no tiene, distinto. Otra interpretación le van a dar al pasaje. Entonces van a inventarse otras doctrinas. La calvinista, la pentecostal, la luterana, la bautista, la católica, la mormona, doctrinas diferentes. Cuando la doctrina es una sola. En la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Juan dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la bíblica, no le recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido hermanito, bienvenido, aquí hay puro amor y paz. No puede haber puro amor y paz. No, la cosa es seria. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y si la persona no es de Cristo, tiene que ser expulsada. Así, no ser recibida en casa. Esto es mandamiento doctrinal, ¿eh? No es invento mío. No es que yo sea una persona con mensaje de odio, que sea falta de amor. Esto es mensaje bíblico, doctrina a la iglesia. Segunda carta de Juan. Tiene un puro capítulo. Segunda de Juan 1, versículos 9 y 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la bíblica, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Es importante la doctrina, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, participa desparramando una falsa enseñanza, colaborando en la difusión de doctrinas de demonios. O uno está con Cristo, y si no está con Cristo, está en contra de Cristo. O sea, no puede haber neutralidad. Bueno, yo no soy ni de él ni de ellos, soy neutral. No puede haber neutralidad. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O eres o no eres. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge almas. No gana almas para mí, las desparrama. Es serio. Es todo o nada. Vida o muerte. Aquí no hay espacio para la neutralidad. ¿Saben que yo soy neutral? No soy ni de Cristo ni en contra de Cristo. Si no eres de Cristo, estás en contra de Cristo. Cristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada. Nada. No tendrás éxito en lo familiar, en lo espiritual, en lo político, en lo religioso. No tendrás éxito. Vas a fracasar. Sin mí, nada podéis hacer. Ni siquiera en la guerra. Sin incluirme a mí, no tendrás éxito en la familia, en el trabajo, en lo laboral, en lo profesional, en la guerra, en la política, en la religión. No tendrás, sin mí nada podéis hacer. La persona tiene que incluir a Cristo en su vida. Confesar a Cristo entre las demás personas. El que me niegue, el que no me confesara entre los hombres, tampoco yo le confesaré. O sea, aquí Cristo está pidiendo tomar un partido, tomar una posición. Por Cristo, y si no, estás en contra de Cristo. Y si estás por Cristo, tienes que identificarte plenamente con Cristo entre los demás. No puedes pasar como un activista del servicio secreto. Estar en silencio. Estoy siendo neutral, porque si estás en silencio y tú dices que estás siendo neutral, estás en contra de Cristo. Cristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No hacer esto, guardar silencio, es estar en contra de Cristo. El Señor es bien extremo porque Él dice, el que no aborrece a padre, madre, aun su esposa o hijo, no es digno de mí. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que posee en esta vida terrenal. Y los evangélicos son altamente materialistas. Buenos para el dinero, codiciosos, todos los evangélicos y todos los católicos, cortados con la misma tijera. Y Cristo dice, el que no renunciare a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay que ser como el apóstol Pablo. Pablo lo dejó todo por Cristo. Lo que él tenía por ganancia, para él era basura. ¿Entienden? De esa manera, Dios puede usar a un genuino creyente para la evangelización, para que el mundo conozca el evangelio. Un evangelio que está encubierto entre los que se pierden. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Evangelio, uno solo. No que haya otro evangelio diferente al mío. Es uno solo, una sola proclama. Y en el mundo evangélico predican Juan 3:16, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ese no es el evangelio. Eso es Romanos 5:8. El evangelio es Cristo murió por los pecados de nosotros, que no es lo mismo que Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte por los pecados de nosotros. Los pagó Cristo, todos en la cruz. Y al no creerlo, lo va a pagar la persona aquí en este juicio. Y eso va a significar el lago de fuego. No sé si se logra ver, dice acá arriba, los únicos dos juicios finales que existen en donde todos los delitos de pena de muerte contra el alma se penalizarán o aquí o acá. Los únicos dos juicios finales, los dos únicos juicios finales que existen en donde todos los delitos de pena de muerte contra el alma se van a penalizar. O aquí en la cruz, todos, único juicio, o este otro único juicio, acá. O acá, o aquí. Aquí hubo un juicio de condenación de todos nuestros pecados. El que fue condenado por los pecados nuestros fue Cristo. Y al no creerlo, entonces acá irá a parar la persona a ser condenada a ella y a ser juzgada a ella por sus pecados. Entonces la persona tiene que escoger qué juicio lo quiere hacer efectivo para él. Aquí Cristo pagó. La persona va gratis al cielo, no paga nunca, va gratis al cielo por sus pecados. Nunca paga por sus pecados. Y si no lo cree, acá en este juicio, ella tendrá que pagar por sus pecados. Y eso le va a significar el lago de fuego. Mala noticia. ¿Quiere que le diga una mala noticia? Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Mala noticia. Eclesiastés 12, el último capítulo del libro de Eclesiastés, el capítulo 12. Los últimos dos versículos 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estos son pésimas noticias. Tener que ir a juicio a responder nosotros por nuestros pecados. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Pero vino Cristo. Buena nueva ahora, buenas noticias. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida, tal cual, en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Tal cual como el ser humano tiene que, al morir, tiene que ir a juicio, Cristo fue a juicio.
donde Él fue juzgado por los pecados de nosotros, que cometeremos todo nuestro paso por este mundo. En este juicio serán juzgados todos los pecados de nosotros en nuestro paso por este mundo. Todos los pecados de nosotros en nuestro paso por este mundo hasta que nos muramos, los pecados nuestros fueron juzgados en Cristo. Y Él fue condenado a este lugar. Y de este lugar volvió a tomar su vida, inmortal. Y cuando lo hizo, sabía que estaba todo consumado, lo que nos había prometido, la vida eterna. Juan 19:30. Consumado es. Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Antes de morir físicamente, en forma definitiva, porque experimentó una muerte clínica, el Señor, tipo esas muertes que ocurren en las clínicas. Ahí estaba el Señor. Tut, tut, tut. Eli, Eli, lama sabactani. Todo oscuro. Nadie pudo ver lo que ocurrió en la cruz. El alma de Cristo abandonó el cuerpo. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche estoy en el lago de fuego. Salmo 22, versículo 1 y 2. Pero tenía que Cristo cumplir el mandato del Padre, volver a tomar su vida. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Y desde aquí, habiendo pagado con la muerte de su alma, en vez de la muerte de nuestras almas, por los pecados de nosotros, volvió a tomar su vida. Le volvió el alma al cuerpo. Y ahí Cristo sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Antes de morir, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre y unos soldados empapando un empaque en vinagre. Cuando se le acercan a la boca y Cristo hubo probado el vinagre, por fin pudo exclamar lo que ya sabía desde antes, que estaba todo consumado. La vida eterna que nos había prometido en Juan 10:28 estaba consumada. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22:18, totalmente consumada. En tu simiente, es decir, en Cristo, todos salvos del infierno. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el mandato del Padre, en Juan 10, versículos 17 al 18, poner su vida y volver a tomar, completamente consumada. Había puesto su vida en el vientre de la Virgen María en Belén de Judá. A los 33 años su cuerpo colapsó, su alma fue a la eternidad, en estado de desamparo eterno, volvió a tomar su vida y ahí sabía que estaba todo consumado. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22:18, completamente consumada. Lo que Cristo nos prometió a nosotros en Juan 10:28, yo le doy vida eterna, completa y absolutamente consumada la promesa. Y lo que el Padre le encomendó, poner su vida y volver a tomar, completamente consumada. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese tengo sed. Juan 19:28. Antes de morir, estaba con vida física, tenía que probar el vinagre todavía. Antes de morir, ya sabía que estaba todo consumado. Entre otras cosas, la promesa que nos hizo, de darnos vida eterna. Antes de morir, nos había salvado el alma, por sustitución de pena de muerte contra el alma. El alma no se ve, el cuerpo se ve, la sangre se ve, pero el alma no se ve. El alma de Cristo, en forma invisible, a todo ojo humano entró la eternidad, cumpliendo el Salmo 22. De día y de noche clamo a ti. Salmo 22, versículo 1 y 2. Y cumpliendo el mandato del Padre, volvió a tomar su vida, entrando su alma nuevamente en su cuerpo, agónico en la cruz del Calvario. Y cuando lo hizo, sabía que estaba todo consumado. Entonces hay que creer, solamente es creer lo que ya fue consumado. No hay que hacer ni dejar de hacer, nunca. Porque la persona que hace o deja de hacer para por fin tener vida eterna, está demostrando que no ha creído en el Hijo. Si hubiese creído que Cristo le dio vida eterna, para esa persona tener vida eterna, ¿ya?, no estaría haciendo o dejando de hacer. En este sentido, basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma, basta eso para que Dios juzgue que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella, para por fin, según ella, ser salva. Y eso es prueba categórica de que la persona nunca creyó que Cristo ya le salvó, cuando en la cruz Cristo murió por nuestros pecados. Porque si la tal persona hubiese creído que ya Cristo le salvó, cuando Cristo en la cruz dijo consumado es y entregó su espíritu, esa tal persona no se encontraría todavía dependiendo de hacer algo más, para según ella por fin ser salva, ¿entienden?
Entonces, basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona. Que la persona todavía se encuentre dependiendo de vivir una vida santa, dejar el pecado, dejar de ser tibio, permanecer con el pan para la vid, para no ser cortado echado al fuego, porque si no, es cortado echado al fuego, me voy al infierno, estoy dependiendo de no dejar de estar permaneciendo con el pan para la vid. Estoy dependiendo de estar viviendo una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Estoy dependiendo de cuidar la salvación, porque si no la cuido, la descuido, la pierdo. Estoy perseverando hasta el fin, estoy dependiendo de algo más. Basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona, que la persona todavía se encuentre dependiendo de dejar de ser tibio, dependiendo de vivir una vida en santidad, para por fin, según ella, ser salva, Basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su propia alma. Basta eso para que Dios juzgue que esa persona todavía se encuentra dependiendo de sus obras, dependiendo de ella, en cuanto a la salvación de su alma. Y por lo tanto es prueba categórica de que esa persona nunca creyó que ya Cristo le salvó. Porque si la tal persona hubiese creído con fe que ya Cristo le salvó, esa tal persona para ser salva no estaría dependiendo de sus obras, de hacer algo más, dependiendo de hacer algo más para por fin ser salva. ¿Entiende? Es lógico el pensamiento, ¿verdad? Bien, eso es todo. Arrepentíos aquí y creed de todo corazón, en el corazón, con fe, en el Evangelio, para hacer efectiva la vida eterna. Yo siempre he dicho, un evangelista es el único que al predicar el Evangelio puede preguntar, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Predicar el Evangelio es predicar que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Pablo dice en Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15, ¿y cómo oirán el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Por hormosis? ¿Por bolita de dulce? O sea, va a venir un ángel del cielo y le va a predicar a ellos. ¿Cómo la gente va a oír el Evangelio si no hay quien se los predique el Evangelio? ¿Cómo la gente va a oír el Evangelio si no hay quien se los predique? Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también al gentil. Pablo decía, ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! ¡Ay de mí! El apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que es poder de Dios para salvación? El Evangelio. El anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 9, dice, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí! Si no anunciare el Evangelio, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. ¿Y hoy en día se anuncia el Evangelio? No. Se anuncia Juan 3:16, Romanos 5:8, Juan 1:12, Romanos 10, versículos 9 y 10, y un montón de pasajes importantes de la Biblia, pero que de ninguno de esos pasajes es el Evangelio. No que haya otro. Es un Evangelio que está encubierto entre los que se pierden. Porque por más que oigan el Evangelio, no lo van a creer. No van a creer que el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros bastó para darnos vida eterna. Para ellos no le va a bastar. Por eso que no le va a ser revelado. Les está encubierto. No se lo saben. Ellos dicen que predican el Evangelio. Hay personas que están metidas en la religión evangélica, Gary Lee, Dante Gebel, Cass Luna, ellos dicen, yo llevo 50 años predicando el Evangelio, 50 años como evangelista. Y nunca han predicado el Evangelio.
Y ellos dicen que llevan 50 años de evangelistas, son evangelistas y predican el evangelio, pero nunca han predicado el evangelio. Les está encubierto, porque son incrédulos al evangelio. A ellos, no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el evangelio, no les aprovechó por no ir acompañado de fe. Creyeron, pero no del todo. Creer con fe es creer de todo corazón. Creer sin fe es creer, pero no del todo. Y al no creer del todo, no hacen efectiva la salvación. Están sin salvación. Pero ellos dicen que sí, que son del Señor y que predican el evangelio. Y no predican el evangelio, les está encubierto. Porque por más que lo oigan, no lo van a creer. Entonces, no tiene sentido que ellos puedan oír el evangelio, anunciarlo, si no lo creen. ¿Cómo una persona va a predicar algo que no cree? ¿Me encuentra lógica? ¿Cómo va a predicar algo que él no lo cree? Esto no es salvación. Entonces no lo predico. Para mí la salvación es que tú vivas una vida en santidad, que renuncies al pecado, que te arrepientas de todos tus pecados, que cambies tu vida, que tu vida pecaminosa la cambies por una vida sin pecado, que tú vivas una vida en santidad, que tú permanezcas por el pan para la vida, que tú recibas, que aceptes, que le entregues, que renuncies, que le aceptes, que confieses. Pero para ser salvo, yo no tengo que aceptar, ni recibir, ni confesar. Yo tengo que creer que Cristo murió por mis pecados. Y si yo no creo que Cristo murió por mis pecados, estoy no creyendo en el Evangelio. Y Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces, un verdadero evangelista, verdadero evangelista, como lo soy yo, es aquel que predica el Evangelio. Y cuando el verdadero evangelista predica el genuino evangelio y dice, el evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y este anuncio se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Esto fue lo que hizo Cristo para podernos salvar el alma, darle la inmortalidad, la vida eterna. Entonces el evangelista está en condiciones de preguntarle a la gente que le está escuchando, preguntarle, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Le hago encarecidamente la pregunta, mi estimado oyente. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Que Cristo haya muerto en vez de usted por los pecados de usted significa que Cristo a usted le dio la inmortalidad, la salvación perpetua de su alma, la vida eterna. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí, que Cristo murió por los pecados de usted, que Cristo murió por los pecados míos, que Cristo murió por los pecados de nosotros, porque entre usted y yo no hay diferencia, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el rescate que hizo Cristo en la cruz, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, acción y efecto de redimir. Redimir es rescatar almas que están destituidas del cielo, de la gloria de Dios, pagando Cristo el precio completo en rescate del alma a nosotros. ¿Cuál es el precio a pagar? La muerte. ¿Por qué causa? Por los pecados de nosotros. Los pecados de nosotros, Cristo los cargó. Más Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Entonces la sentencia de la muerte del alma se aplicó sobre Cristo, para que nunca más se aplique sobre nosotros. Hemos quedado salvos para siempre, con vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto final del versículo 1 de Romanos 8. Yo he mostrado este escrito original de Romanos 8. Acá dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. Lo que pasa es que el versículo 4 dice, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Pero esto es producto de que el Espíritu de Dios entró en nosotros. Ahora andamos por el Espíritu y no según la carne. Pero esto es algo que Dios hace en nosotros. Esto es el resultado de haber sido salvos.
No es una condición que tengamos que cumplir nosotros, aparte de estar en Cristo, para por fin ser salvos. Como lo hace mal entender la tergiversación que hicieron acá. Porque acá los traductores lo que hicieron fue copiar el versículo 4, que es el resultado de haber sido salvados, y no una condición que tengamos que cumplir a nosotros para por fin ser salvos, que nosotros tengamos que no andar según la carne. Entonces copiaron el resultado de haber sido salvos, de que andamos por el Espíritu, y lo agregaron al versículo 1. Y en casi todas las traducciones dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ya esa segunda parte del versículo no existe en el original, no fue inspirado por el Espíritu Santo. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, no fue inspirado en el versículo 1, fue inspirado en el versículo 4, y es el resultado de haber sido salvado. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final. Yo cuando cometo pecados, nunca más condeno al infierno. Caigo en pecados, cometo pecados, no tengo que pecar. Porque pecar es rebelarse contra Dios, es insultar al Señor, es rebelarse contra el Señor, es hacer algo malo pecar. La idea es no pecar, mostrar reverencia al Señor, ¿verdad? Pero al pecar no hay ninguna condenación. La salvación no se pierde por pecar, como lo dicen los pentecostales. No hay tal cosa como que la salvación se pierde. Si la salvación fue del Señor, nunca fue nuestra. ¿Cómo se va a perder algo que nunca fue nuestro? ¿Cómo voy a perder yo algo que nunca fue mío? Porque la salvación es de Cristo, no mía. Y si Cristo me da la salvación, me la da para siempre, como un regalo. Yo no puedo perder algo que nunca fue mío. ¿Cómo voy a perder algo que nunca fue mío? Nunca fue mía la salvación. Que yo soy salvo por mí. Cristo murió por mis pecados, me salvó. ¿Cómo lo voy a perder? Cuando yo creo lo que hizo Cristo por mí, voy al cielo, porque lo creo. No puedo dejar de creer, porque cuando Cristo entra en mí, me sella para el día de la redención. En Él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención, para el rapto, para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sellado. ¿Quién puede romper el sello? ¿Quién puede romper el sello? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Ni la muerte ni la vida, ni potestades, ni lo alto ni lo bajo, nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades. Ya somos de Él, ya nos salvó. Y esa salvación consumada en la cruz por Cristo para todos nosotros se hace efectiva por la fe, creyéndola, creyendo que Cristo me salvó. Yo creo que Cristo me salvó del infierno. Él pagó por mis pecados en la cruz. Voy al cielo. Seré un pecador, tengo que reconocerlo, no me queda de otra, porque pecar es cometer pecado, y yo jamás podré evitar cometer pecados. La idea es tratar de evitar cometer pecado lo menos posible. Esa es la idea. Pecar lo menos posible. Renunciar, digamos, a nuestra naturaleza pecaminosa, hacer morir el pecado en nosotros, hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero de que nosotros logremos la sublimación moral, eso nunca nos va a ocurrir hasta que nuestro cuerpo sea transformado a un cuerpo incorruptible en gloria. Por eso que los salvados tenemos que morir, para que nuestros cuerpos sean transformados en el día de la redención. Porque es necesario que entre nosotros, dice, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, sea vestido de inmortalidad. Y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto mortal sea vestido de inmortalidad y que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Eso dice el apóstol Pablo a los creyentes en Cristo en Corintios. 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Porque mientras estemos viviendo en un cuerpo de carne y hueso, siempre nos vamos a rebelar contra el mandamiento del Señor. Así no nos podemos ir al cielo. En el cielo vamos a estar rebelándonos contra los mandamientos del Señor. Para que eso no nos ocurra en el cielo, nuestro cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo espiritual. Por eso Pablo dice en Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces el apóstol Pablo está gimiendo, esperando la redención. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros que tenemos al Espíritu Santo, las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol Pablo.
a través del rapto de la iglesia, los muertos de Cristo, sus cuerpos, serán resucitados, incorruptibles en gloria, y los que estemos en vida, nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos, transformados a cuerpos espirituales. Y ahí sí que nunca más pecaremos. Ahí podremos vivir en el cielo mirando cara a cara a Dios sin morir y cumpliendo siempre sus mandamientos. Hasta que eso no ocurra, el evento del arrebatamiento, todos los que estemos aquí en la tierra pecaremos siempre contra Dios. No existe tal cosa como la sublimación moral en un terrestre, en un ser humano con cuerpo de la tierra, carnal. Eso lo inventa la religión. Por eso que yo estoy en contra de la religión. La religión es diabólica. Miren lo que dijo el Señor. En Juan 8:24, el Señor dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Entienden? Juan 8:23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Es decir, en el cielo arriba, la ley de Dios se cumple al pie de la letra, porque arriba viven con cuerpos espirituales, ángeles, el Señor. Acá abajo, los que moran en la tierra, moran con cuerpos terrenales, de carne y hueso. Entonces, la ley de Dios, que es de carácter espiritual, los terrenales no la podemos cumplir al pie de la letra. ¿Entiendes? Porque somos de abajo, de este mundo, de aquí de la tierra. No somos de arriba. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Lo entiende o no? Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. Más claro no puede quedar, ¿verdad? Entonces no se puede abrogar, no se puede la persona atribuir que él puede vivir una vida cumpliendo la ley. No se puede, porque somos terrenales de este mundo de abajo. Y la ley, no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, la ley es de carácter espiritual. En el cielo, los ángeles que son de cuerpos espirituales y el Señor, toda la casta de los moradores del cielo, cumplen al pie de la letra de la ley, porque la ley es de carácter espiritual. Mas nosotros, los seres humanos, somos de abajo. Todos, el apóstol Pablo, usted, yo, el apóstol Pedro, el Papa católico, el pastor evangélico, todos somos de aquí, de abajo, de este mundo. Una ley espiritual para los habitantes del cielo ha sido dada a los terrenales. ¿Para qué? Para que los terrenales entiendan que no la pueden cumplir, porque somos de abajo, terrenales. No somos de arriba, celestiales. Pero cuando Cristo transforme el cuerpo de carne y hueso en un cuerpo celestial, ahí sí podremos cumplir una ley que es de carácter espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 7:14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Me entiende o no? ¿Entiende lo que es el arrepentimiento? Es un cambio traumático que ocurre una vez. Una vez. Es un cambio que genera un trauma, porque la persona despierta por única vez en su vida, si es que despierta, si es que lo hace, despierta a una realidad que el hombre le es totalmente dolorosa poderla reconocer. Moralmente corrompido siempre hasta que nos muramos, espiritualmente muerto y judicialmente sentenciados al lago de fuego. Arrepentimiento. Cambiar los pensamientos que tiene el ser humano respecto a la condición en la que se encuentra ante Dios, moral, espiritual y judicial. Y cuando la persona se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, de estas tres condiciones, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma condenada a la muerte, de estas tres condiciones cambian dos. Cambia la condición espiritual, pasa de muerte a vida, nace de nuevo espiritualmente. Y eso es para siempre. La condición judicial, el alma condenada a la muerte, sentenciada a la muerte, deja de estar sentenciada a la muerte. Ahora obtiene la inmortalidad, la vida eterna. Pero sigue viviendo el hombre en un cuerpo de carne y hueso. La condición moral nunca cambia. Nunca cambiará hasta que Cristo venga a redimir nuestros cuerpos. Y eso va a ocurrir durante el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hasta que eso no ocurra, todos seremos inmundos y perversos pecadores.
¿Le queda clarito? Santurrón evangélico hipócrita, negacionista de una realidad que la vemos patente a diario. A diario sabemos nosotros que somos pecadores. Dios ha puesto la ley escrita en nuestros corazones, se llama la conciencia. ¿Usted está libre de conciencia? ¿Su conciencia no le acusa de que usted le faltó el respeto a su colega, de que usted le faltó el respeto a su socio, de que usted habló mal de su amigo, de que usted habló mal de su esposa, o que usted esposa habló mal de su esposo? ¿No le acusa la conciencia? Romanos capítulo 2. Porque los gentiles que no tienen ley, Dios le ha puesto la ley en el corazón, la conciencia, con conocimiento de lo que es bueno y malo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecamos por omisión de hacer lo bueno porque ya sabemos lo que es bueno y malo. Y cuando hacemos algo que es malo, nos acusa la conciencia. Y cuando sabemos hacer algo que es bueno y no lo hacemos, pecamos por omisión de hacer lo bueno, la conciencia nos acusa. Debiste haberlo hecho y no lo hiciste. Pecados de conciencia. Basta con eso. Para que tú dejes de decirte que eres un hombre bueno, santo, que te mereces el cielo, que vives una vida en santidad. Renuncia a tu santurronería religiosa. Sino que arrepiéntete y cree con fe en el Evangelio para que usted tenga la inmortalidad, la vida eterna.